Aquí estáis viendo mi foto, Universidad ISEP, 25 años. Y Marta, además de esto, ¿ven el cursor moviéndose? Sí, te confirmo que ven el cursor moviéndose. Vale, perfecto, eso es importante para mí, ¿vale? Bien, aquí veis mi foto, conjuntamente con una serie de profesionales. Esto está hecho adrede, obviamente, porque siempre hablamos de la multidisciplinaridad, ¿vale? Cuando trabajas en neurorehabilitación, en valoración de neuropsicología infantil o de adultos, siempre trabajas con radiólogos, trabajas con neuroradiólogos, trabajas con otros compañeros neuropsicólogos, psicólogos clínicos y trabajas, pues bueno, con neuropediatras fundamentalmente o bien con neurólogos clínicos, dependiendo, o con geriatras si son adultos, ¿no? Es decir, siempre trabajando en equipo, siempre he trabajado en red, trabajando en red y trabajando en grupo es como mejor se entiende la neuropsicología desde mi punto de vista, ¿no? Porque está enmarcada dentro de las neurociencias y para mí la neuropsicología es una pieza del puzzle muy importante para mí y para mis compañeros neurólogos que en el hospital clínico en el que dirijo la unidad de neuropsicología me remiten constantemente. Tengo una lista de espera de más de 8 meses de pacientes que veo todos los martes por la tarde. Mañana por la tarde tengo clínica y en el hospital clínico tengo hospital y por tanto para mí la neuropsicología es una pieza del puzzle, ¿no? Dentro del puzzle diagnóstico y de tratamiento, cada uno aporta su pieza, repito, el radiólogo aporta una pieza, el neuropsicólogo aporta otra, el neuropediatra aporta otra, el que se dedica pues, a análisis de sangre aporta otra, en fin, cada uno aporta una pieza, ¿no? Vamos a entrar con una pequeña presentación para complementar a que amablemente me ha hecho Marta. Aquí tenéis el listado de hospitales en el que he trabajado o trabajo. Todo empezó en el Hospital Dr. Peset, desde que en el año 92 hice una estancia en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, con Carme Junqué, Joan Deus y Jesús Pujol y Mercè Jodar. En fin, hay muchísimos y excelentes compañeros grandes de la neuropsicología en España, son los que me formaron y tuve esa suerte, inmensa suerte. Y cuando volví ya abrí la consulta pública del Hospital Dr. Peset, un gran hospital universitario de Valencia, en el que estuve del 93 al 99, pero actualmente sigue llevando mi nombre esta unidad. Soy el titular de esta unidad. El Hospital Arnaldo de Vilanova, que fue entre el 99 y 2007, esta sí que terminó el convenio, y el clínico que bueno, actualmente llevamos ya, pues fijaos, casi va a cumplir 22 años trabajando en el hospital clínico. Y en 2015 en la unidad de neuropsicología y neurocirugía con paciente despierto desde 2015 y trabajando en quirófano y ya pues dirigiendo tesis, publicando artículos internacionales y nacionales sobre el tema de la neuropsicología con paciente despierto, ¿no? Algunos lo conoceréis, a los que no lo conozcáis, pues simplemente entráis en dailymotion.com/raulexpert. Es un recurso valiosísimo, es una página web que contiene 13,5K vídeos, 13.500 vídeos, con 38 millones de visitas, que realmente son 38 millones y medio. Pasa es que aquí lo redondean a la baja, con casi 5.000 seguidores. Y aquí, bueno, veis un pequeño ejemplo en montaje. Si queréis podéis entrar vídeo por vídeo o mejor a las playlists. Hay 202 playlists, listas de reproducción, desde las que podréis entrar a una en concreto que se llama Tourette, ¿de acuerdo? Ahí contiene una veintena de vídeos que para mí son los principales, mis vídeos favoritos, que son los que comparto, de los cuales un par de ellos vamos a ver aquí. Bueno, uno no lo podremos ver. Porque no, perdón, lo podremos ver porque son pacientes míos que han dado su consentimiento, pero han dado su consentimiento para que yo pueda compartirlo con vosotros, pero no para que sea colgado en Internet, ¿no? Bien, por tanto, vamos a ver un pequeño índice en el que haré una pequeña introducción histórica al trastorno de Tourette, pues qué es un TIC, síntomas clínicos del trastorno, la evolución de los criterios según DSM, desde el DSM-3, 4 o 5, datos epidemiológicos, tipos de trastorno de Tourette, unas pinceladas sobre la neuropsicología del trastorno de Tourette, bases neurobiológicas y de neuroimagen, genéticas y epigenéticas, y finalmente el trastorno de Tourette, dopamina y creatividad, porque quiero ver el vaso medio lleno. Cuando uno ve un niño con TDAH, un niño con TOC o trastorno obsesivo compulsivo, un niño o un adolescente con Tourette, a veces dices, ay, pobrecito, ¿no? Cuando los ves con tics
guturales, tics vocales, a veces coprolalia, más raramente, y quiero desmontar muchos falsos mitos que han salido en medios de comunicación acerca de cómo es una persona con trastorno de Tourette, ¿no? Y sobre todo romper una lanza en favor de que son unos niños con una condición neurológica, que pueden ser adolescentes o adultos, obviamente, con una condición neurológica especial y, por tanto, tienen algo especial. Y ese algo especial, lo comentaré después, los hace únicos e irrepetibles, ¿no? Mirad, mi interés ya empezó, como veis, en el año 98, ya ha llovido un poquito, con correlatos biológicos del síndrome de Gilles de la Tourette, publicado en Behavioral Psychology, en la revista Psicología Conductual, en el volumen 6, número 2 del año 98, junto con mi colega José Francisco Navarro Manes, fruto de mi estancia en la Universidad de Málaga durante 3 años en calidad de profesor universitario, en el que obtuve el doctorado en psicología, repito, por la Universidad de Málaga, y ya publicamos ambos este artículo de revisión acerca de la neurobiología del síndrome, como entonces se llamaba, síndrome de Gilles de la Tourette. Bien, este es Georges Gilles de la Tourette, ¿vale? Y obviamente lo pronuncio en francés porque nací en París y lo pronuncio en francés porque este hombre pues es francés, ¿no? Y por tanto se merece como mínimo que lo digamos bien, ¿no? Más recientemente, en 2017, publicamos otro artículo junto con Marín Gadea, Marta Liño y Javier Oltra, algunos de ellos, casi todos, excepto Marta Liño, profesores del máster de neuropsicología y otros másteres de ISEP. Y veis este artículo titulado Neuropsicología, trastorno de Tourette, cognición, neuroimagen y creatividad, que lo tenéis libremente. Está publicado en Revista de Neurología, es un Q4, está en PubMed, está en Journal of Citation Reports y bueno, es un artículo que fue fruto de una colaboración con Inbanep a través del de un congreso internacional en trastornos del neurodesarrollo en el que el doctor Mulas me invitó como ponente, ¿no? Y escribimos un artículo que, bueno, que ha tenido muchísimas descargas y que lo tenéis a vuestra disposición buscándolo como tal, trastorno de Tourette, Raúl Espert, sin más, y podréis entrar en mi ResearchGate y dentro de mi puerta de la investigación, que es ResearchGate, lo he compartido gratuitamente para que todo el mundo se lo pueda descargar, ¿no? Bien, históricamente fue Jean-Marc Gaspard Itard quien tuvo una paciente que era la Marquise de Dampierre, que describió por primera vez sus síntomas con tan solo 7 años, en 1825. Y estos síntomas consistían en tics involuntarios y persistentes, coprolalia, es decir, decía cosas, decía palabras impropias, palabras muy cargadas de cosas muy feas, lo que aquí en España llamamos tacos, lo que no son precisamente los tacos de comer en México, ¿no? Palabras malsonantes, blasfemia. Bien, pero además de coprolalia, pues tenía ecolalia y por tanto repetía las últimas palabras o las últimas frases que escuchaba, aparte de que tenía vocalizaciones de ladrido y ladraba como un perro. Y entonces parte de los tics que tenía eran tics de tipo, pues eso, gutural, pues similares a este que voy a hacer yo y que me salen muy bien porque, bueno, los perros se confunden bastante conmigo, ¿no? Y es algo así como... Y bueno, y lo hacía, pero imaginaos que yo que lo he hecho adrede, pues me sale como un tic, ¿no? Y que estoy hablando con vosotros y de repente hago y empiezo a ladraros, ¿no? Y tú dices, Dios, este tío se le ha ido la olla, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Bien, esto le ocurrió a Itard, pero Georges Gilles de la Tourette ya consideraba junto a Charcot que era una enfermedad que este trastorno que llevaría su nombre con el tiempo, era una enfermedad neurodegenerativa derivada en la histeria, por tanto que ocurría más en mujeres, cuando en realidad es al contrario, ocurre más en hombres, y añadió 9 pacientes a la marquesa de Dampierre con las mismas manifestaciones sintomatológicas, ¿no? Bien, esto es unas pinceladas de historia, ¿no? Luego os recomiendo este libro de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de editorial Anagrama en España, que habla de uno de sus casos del famoso Carl Bennett. Y Carl Bennett es un neurocirujano, un famoso neurocirujano norteamericano que tiene un trastorno de Tourette muy, muy
florido que tenía, ya es muy mayor, debe haber fallecido ya, realmente era impresionante, pero era capaz de operar durante 8 horas con una precisión milimétrica sin dejar dañados a ninguno de sus pacientes, repito, con una precisión, pues eso, quirúrgica, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando terminaba su focalización sensorial, atencional a la neurocirugía, empezaban tics, tics de cuello, tics de cabeza, tics de hombros, tics de partes del cuerpo y bueno, entre ellos se tiraba al suelo, rodaba como si fuera una croqueta, se ponía en pie, daba 3 saltos, desandaba sus propios pasos, bueno, y se ve que aquello era todo un espectáculo, ¿no? Como diciendo, ¿qué le pasa a este genio, ¿no? A este genio de figura, ¿no? Pues bueno, pues no le pasa nada diferente a lo que le pasa a muchas personas con trastorno de Tourette, que algunos simplemente tienen tics, digamos, aislados y otros tienen el Tourette Plus, y el trastorno de Tourette Plus no es más que una manifestación en la que aparecen otros síntomas añadidos, como puede ser el TDAH, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, ¿no? Bien, históricamente, como veis, a partir de en este caso 1960, apenas había publicaciones de Tourette. Realmente fue a partir de 1980 cuando el interés fue creciente y como veis el aumento pues llegó en este caso hasta 2008 a más de a casi 180 publicaciones anuales y realmente ha seguido creciendo y ha habido un interés importante en esta patología por parte de todos los científicos de todas las disciplinas internacionales, ¿no? Pero aclaremos, ¿qué es un TIC? Porque hay gente que tiene tics, hay gente que hace muecas, hay gente que guiña los ojos, hay gente que puede tener tics guturales y, por ejemplo, hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a aclarar a nivel de diagnóstico porque esto se puede confundir con muchas cosas, ¿no? Y veremos en diagnóstico diferencial. Por tanto, hay una alteración del movimiento que es involuntaria, muy importante. No es como la tontería que he hecho antes de ponerme a ladrar aquí, ¿vale? Simplemente yo no podría controlar este ladrido si realmente tuviera un trastorno de Tourette. Que además este movimiento es repetido y espasmódico, por tanto, completamente involuntario, que suele aparecer más en situaciones de estrés agudo, que suele afectar a grupos musculares sin ningún propósito, es decir, para mí eso no es adaptativo, ni mucho menos al revés. Lo que conseguir es poner el foco atencional y que todos me miren y ser el foco de todas las mofas por parte de mis compañeros de clase, si soy un niño, y por tanto objeto de acoso escolar de una manera espectacular, que es la triste vida de estos niños, ¿no? Normalmente son breves, estos tics son rápidos, son repentinos, pero son recurrentes, se repiten y dan respuesta a una urgencia sensorial que se percibe como un pródromo, como una especie de picor que va precedido del propio tic, ¿no? Y ellos saben cuándo van a tenerlo, ¿no? Algunos lo pueden más o menos, no sé, eh, esconder. Por ejemplo, si eres mujer y tienes el cabello largo, sabes que te va a dar el tic y el tic va a consistir en mover la cabeza y entonces lo que puedes hacer es hacerla coincidir con un movimiento de pelo hacia atrás, como mesándote el pelo y girando la cabeza, como diciendo, mira qué chica más interesante, ¿no? Que está mesándose el pelo cuando en realidad lo que estás teniendo es un tic, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los niños con trastorno de Tourette, y luego ya cuando son adolescentes y cuando si son mayores y siguen teniéndolo, aprenden a esconderlo, ¿no? Porque esto es un estigma. ¿Qué síntomas clínicos presentan, no? Pues los tics, como veis, son movimientos o vocalizaciones involuntarios. Ahora veréis un vídeo, os pondré un vídeo. O semi-involuntarios. Son no propositivos, es decir, no pretenden hacer nada. Hay tensión si lo reprimes. Entonces, cuando lo reprimes es como si se te cargaran las pilas, y cuando dejas de hacer algo, de repente empieza una especie de como retaíla de tics. Generalmente son bruscos, son repetitivos. Muy importante, no son rítmicos, no son estereotipados. Me explico. Si yo fuera un niño o un adolescente o bien un adulto con un trastorno del espectro autista, podría hacer esto. Y estar todo el rato haciendo esto que estoy haciendo ahora,
que no son más que unos movimientos de autoaconamiento, que en este caso les ayudan a autorregularse y les resultan agradables, pero son rítmicos y son estereotipados. Bien, en este caso no son rítmicos, son abruptos y son bruscos, muy bruscos, tanto que asustan, ¿no? Pueden persistir durante el sueño, pueden ser inobservables. Ojo, hay tics abdominales y hay gente que empieza a mover o a darle o a respirar de una manera extraña, a mover la zona abdominal. Pueden ser simples o complejos. La coprolalia, para romper una lanza en favor de estos niños o adultos, es muy escasa, solo ocurre en un 10%. Es decir, gente que dice, hijo de puta, malnacido, cabrón. Y ahora que yo lo he dicho, obviamente adrede, resulta que estos niños cuando lo dicen son palabras completamente involuntarias. Por tanto, puestas en su boca, son objeto de mofa, objeto de mobbing, etcétera, ¿no? Bien, de bullying, perdón. Aparece un pródromo en forma de picor. A veces aparecen tics sensoriales, lo notan como un picor, como un burbujeo, como una parestesia, como un calor, como un cosquilleo, ¿no? Y además puede haber ecopraxia. Y ecopraxia es copiar los movimientos de otro niño. Si un niño ha hecho así, pues tú haces así. Si un niño se ha hecho así o se ha mesado el cabello, pues tú también haces lo mismo, ¿no? Y pueden desencadenarnos sensaciones físicas, como por ejemplo llevar una camisa, una tela pues especialmente lisa o rugosa, llevar el pelo largo, cualquier desencadenante sensorial o bien emocional en forma de estrés puede producir estos tics, ¿no? Se agravan, como he dicho antes, con el estrés y pueden desaparecer, como ocurría con el caso de Bennett, de Cal Bennett. Lo que ocurre es que desaparecen durante actividades largas de concentración. ¿Pero qué tipos de tics tenemos? Pues parpadeos, guiños, muecas faciales, contracciones nasales, como reflejos de hociqueo, que pareces como un cerdito, movimientos de la boca extraños, algunos pueden ser así, y abren mucho la boca de una manera, la mandíbula de una manera exagerada, movimientos de los ojos en el sentido de, pues como este, ¿no? De guiñar los ojos, los dos o uno o ambos, elevación de hombros, elevación de las cejas, contracciones de las extremidades, movimientos de cabeza. Esos son los simples, imaginaos, empezamos bien, ¿eh? Los tics motores complejos son tocar objetos, tocar personas, ¿sí? Y les da porque si no tocan un objeto, a veces como tiene como comorbilidad trastorno obsesivo compulsivo, el hombrecito que hay dentro, esa voz interior te dice, si no tocas a tu compañero en la cabeza o en el hombro, o vete tú a saber, las nalgas, no morirás. Y eso es lo que te dice el hombrecito interno, ¿no? Con lo cual, bueno, es tremendo, es tremendo. Y tienes la compulsión de tocar objetos, tocar personas, desandar pasos, dar saltitos, caminar sobre tus propios pasos, tocarte a ti mismo, contorsionarte, hacer reflejos de hociqueo, olfateando, pareces como un perro, si encima ladras, ya para qué ladras y olfateas. Claro, son frikis. Es verdad, una fricada espectacular. Estos pacientes son todo un espectáculo y ellos lo saben. Y a veces te da la sensación de que alguien está haciendo una performance cuando te encuentras con un niño o con un adolescente con este trastorno, ¿no? Y de performance, nada, simplemente no lo pueden evitar, ¿no? Algunos pueden hacer movimientos obscenos y pueden hacer así, y eso es la copropraxia, repetir el movimiento observado en otra persona, la ecopraxia, si, con lo que he dicho antes, si hago así, el otro hará así. Si hago así, la persona con Tourette copiará mi movimiento, ¿no? Pero además, muy importante, los tics motores simples o complejos, o ambos, siempre se acompañan de tics fónicos. Da igual que sean simples como complejos. Tics fónicos como carraspeo, tos, inspiración nasal, y entonces haces así una gran inspiración, sonidos guturales, ladridos, no voy a ladrar otra vez, resoplar, gritar, gruñar, aullidos tipo lobo, chasquidos, empiezan a hacer chasquidos. Esos son los simples, ¿eh? O sea, tela los complejos, ¿no? Repetir la última palabra o frase pronunciada, repetir una misma frase o palabra reiteradamente, lo que se llama palilalia, pronunciar bruscamente palabras obscenas, que es la coprolalia, pronunciar palabras fuera de contexto,
incluso cambiar el acento y, por ejemplo, yo podría ahora cambiar el acento y hablar con la diferencia de otros movimientos mioclonias y, por ejemplo, daros toda esta webinar en francés, español. Y tú dices, ¿este tío qué le pasa? Si está hablando castellano, ¿por qué me habla ahora con un acento francés? No entiendo qué le pasa, ¿no? Claro, pareces como un niño orquesta, como un niño, pues eso, performance, como un niño que tú piensas, debe haber cámaras ocultas seguro grabando esto para salir en algún programa de televisión porque no es normal lo que estoy viendo, ¿no? ¿Qué evolución ha tenido desde DSM-3, DSM-4 a DSM-5 el trastorno de Tourette, ¿no? Pues mira, dentro del DSM-5 aparece en el código 307.23, en el F95.2, en este eje el trastorno de Tourette, propiamente dicho. Pero se diferencia del trastorno de tics motores o vocales persistentes crónicos y especificando si solo son tics motores o solo tics vocales. Hay trastornos de tics transitorios y hay otros trastornos. Siempre hay un cajón desastre en el DSM-5, ¿no? Por tanto, el criterio es que los tics motores múltiples y, ojo, uno o más tics vocales, muy importante esto que estoy subrayando, tics motores múltiples y uno o más tics vocales. No es trastorno de Tourette el que tengas esto, solo tics motores. Tienes que tener tics vocales, que tienen que estar presentes en algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente de forma concurrente. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten durante más de un año, desde el primer tic. Muy importante, es una enfermedad pediátrica, comienza antes de los 18. De media, entre los 5 y 8 años de edad, empiezan los tics. Los padres surge la señal de alarma y obviamente llevan al niño al médico porque el niño empieza con unos movimientos y unas cosas extrañas, ¿no? Y este trastorno no se puede atribuir efectivamente a los efectos fisiológicos de sustancias o drogas como la cocaína u otros fármacos que pueden provocar tics u otras afecciones mayores como por ejemplo la corea de Huntington o encefalitis posvírica. Por tanto, el criterio diagnóstico es muy claro. Inicio precoz, entre los 2 y 5 años. De hecho, suele iniciar más hacia los 5, aunque puede iniciar hasta los 7. Y también hay casos posteriores. El curso es ondulante. No necesariamente hay épocas mejores, épocas peores, pero siempre durante el último año ha habido algún brote activo de Tourette, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llega la adolescencia se incrementa claramente. Hay un incremento, hay un cambio junto con el cambio hormonal y el cambio en mielinización y la remielinización cerebral, pues empeora. Y empeora para luego mejorar entre los 16 y 18 años y llegar ya a la fase adulta entre 25. Actualmente, ojo, la neurociencia ve a la adolescencia hasta los 25 años, ¿eh? Con lo cual, a partir de la fase adulta, ya a partir de los 25 años, mejora enormemente, ¿no? El DSM-5 lo que ha eliminado es aquí, como veis aquí, la palabra estereotipado. Ha eliminado habitualmente a brotes. Eliminó respecto al DSM-4-TR un periodo libre de tics superiores a 3 meses consecutivos y ha eliminado el metilfenidato como desencadenante, ¿no? Y por tanto, es un trastorno en el que algo le pasa a estos niños. De nuevo, características: gruñidos, carraspeos, gritos, ladridos, olfateos. Por ejemplo, hay niños que su tic es y tienen hipo y tú dices, Dios, pero ¿qué te pasa? ¿No? Y no lo pueden. Parece hipo, otros ladran, otros maullan, otros copian el sonido de otro animal, salvaje o doméstico. Algunos, yo he visto algunos niños que, yo recuerdo una paciente que llegó al hospital clínico con un tic de gallina y hacía pero así era impresionante. Mis alumnos del máster de neuropsicología de ISEP se quedaron muertos, ¿no? Como diciendo, Dios, ¿qué le pasa a esta chica joven de apenas 18 años que quería ser enfermera, estaba en su primer año de carrera y que no la dejaban ser enfermera
porque empezaba a tener tics y se le movía el brazo. Imagínate una enfermera que te clava la AstraZeneca, como se ve en la tele, que la verdad es que son un poco bestias como las clavan, pero que te le clave a alguien con trastorno de Tourette. Obviamente, el rector de esa universidad dijo, no, no, esta chica no estudia aquí, fuera. La largaron, yo le tuve que hacer un informe diciendo que si la chica está controlada, no va a tener problema. Otra cosa es que sacar a la carrera, que es complejo porque tienen alteración en funciones ejecutivas, dado que les pasa algo con la dopamina, ¿no? Bien, la manifestación de coprolalia es posible, pero es muy infrecuente porque solo ocurre en un 10% de los niños o adolescentes. Estos tics verbales o fónicos aparecen normalmente en torno a los 11 años. La aparición es, como veis, es muy amplia, ¿no? Entre los 2 y los 18. Estos tics son repetidos, rápidos, incontrolables, duran más de un año, los tics pueden variar, pueden cambiar mes a mes, semana a semana, y los primeros síntomas suelen ser movimientos involuntarios en cara, brazos o tronco, ¿no? Y afecta a niños, adolescentes y adultos, ¿no? Aunque realmente hay una tendencia a la mejoría, hay adultos con un trastorno de Tourette gravísimo que no tienen más remedio que pasar por neurocirugía a través de una operación muy específica para producirles un daño en determinados núcleos de ganglios basales. Bien, por tanto, no es necesario que se presenten los criterios de ecolalia o coprolalia para diagnosticar Tourette, ¿de acuerdo? Por tanto, repetir palabras o sonidos no es lo más frecuente. La ecopraxia, que es repetir acciones o gestos, la copropraxia, realización de gestos obscenos involuntarios. Repito, muchos pacientes, como por aquí, no progresan hasta el punto de estos arrebatos explosivos, ni mucho menos, ¿no? Bien, ¿qué epidemiología tiene el trastorno de Tourette? Pues se calcula que en España hay 23.000 niños y adolescentes con trastorno de Tourette. Estamos hablando, depende de publicaciones, ¿no? Entre el 4 al 12% de niños sufren trastornos de tics en algún momento durante su neurodesarrollo. Estoy seguro que si preguntáis a vuestra madre o vuestro padre y les preguntáis, oye, yo de pequeño tenía algún tic motor en la cara, no sé, en un miembro bien superior o inferior, pues fijaos, entre el 4 y el 12% de vosotros, vuestros padres te dirán, sí, sí, te pasaba esto, pero luego se te pasó, ¿vale? Bien, y del 3 al 4% ya se ven afectados por una enfermedad crónica de trastorno de tics, solo tics, y el 1% sí que desarrolla el síndrome, que es el trastorno de Tourette, donde no solo aparecen tics motores, sino también tics fónicos, ¿eh? Aparecen manifestaciones de la voz. Bien, los niños y adolescentes son 10 veces más propensos a sufrir tics que los adultos y bueno, son datos, repito, epidemiológicos a tener en cuenta. Mucho cuidado con el trastorno de Tourette, porque tenemos dos trastornos de Tourette. El trastorno de Tourette puro versus el trastorno de Tourette plus, ¿vale? Bien tics simples o bien tics versus complejos, ¿no? Fijaos que hay una escala que es la Yale Global Tic Severity Scale, la IGTSS, que por cierto os la podéis descargar en este artículo maravilloso de revista de neurología, que es la adaptación al español y validez diagnóstica de la IGTSS, de la escala de Yale, de TICS, en el que bueno, se revisa el tema y lo bueno es que ahí tenéis la escala completa y la podéis descargar sin ningún problema, ¿no? Analiza un grupo de 222 pacientes de trastorno de Tourette y se compararon en función de si tenían un trastorno de Tourette puro, es decir, tics motores más vocales, o bien comorbilidades asociadas. El trastorno de Tourette puro sería solo motor más fónico y el trastorno de Tourette plus sería trastorno motor más fónico, es decir, manifestaciones vocales y además comorbilidad con trastorno obsesivo compulsivo o con TDAH o con cualquier otra comorbilidad que son muy frecuentes en niños con trastorno de espectro autista, los propios TDAH tienen muchas comorbilidades, los niños con trastorno obsesivo compulsivo en ese espectro infantil o infanto-juvenil del trastorno obsesivo compulsivo tienen muchas comorbilidades, en fin. Bueno, llegan a la conclusión de que el 13,5% de estos 222 pacientes tenían un trastorno de Tourette puro y el resto tenía un trastorno de Tourette plus. Por tanto, estamos hablando de que la mayor parte de estos niños
tienen un Tourette Plus. Por tanto, las consideraciones comórbidas son TOC, trastorno obsesivo compulsivo, TDAH, ansiedad o fobias y o fobias, trastornos del comportamiento disruptivo, por ejemplo, trastorno negativista desafiante, trastornos conductuales graves, depresión, trastornos de autolesión, de comportamiento autolesivo, ataques de cólera, trastornos de sueño, insomnios, parasomnias tipo sonambulismo, terrores nocturnos, enuresis, trastorno del aprendizaje, por ejemplo, tipo dislexia, o disfunción ejecutiva, trastorno de las funciones ejecutivas, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo más frecuente es el TDAH. Con lo cual, al ser prácticamente el 80% de toda la muestra Tourette Plus, tiene comorbilidad bien con TDAH y sobre todo un tercio con el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y obviamente esto lo que hace es alerta al especialista en neuropediatría, primero va al médico de cabecera, ya le envía al especialista en neuropediatría o en psiquiatría infanto-juvenil, que espero que pronto sea una especialidad propia del PIR, que se está luchando por ella, y que hay paidopsiquiatras en otros países, pero aquí todavía se está intentando esto, ¿no? Bien, por tanto, esto es importante. ¿Y qué comorbilidad tiene el trastorno de Tourette con la TDAH, ¿no? Fijaos, más del 50% de los casos tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con ambas características, déficit de atención e hiperactividad. A mayor gravedad del trastorno de Tourette, mayor TDAH. Hay un componente impulsivo, son niños muy impulsivos, no se lo piensan, no son reflexivos, para nada. La mayor frecuencia de estos trastornos del aprendizaje son trastornos de lectoescritura y cálculo, y eso les lleva inevitablemente a un fracaso escolar en una proporción altísima. Y encima, si son niños que te dicen, no, no me da la gana, no quiero hacerlo, váyase a la mierda, profesor, y aparece un trastorno negativista desafiante, tela. Y además trastorno disocial, ¿eh? Viola las normas sociales de convivencia, se pasan por el forro todo, acuden a clase, entran y salen del aula cuando quieren, y si encima va acompañado de un trastorno explosivo intermitente con ataques de ira incontrolada y trastornos de ansiedad, Dios, la liamos parda, ¿no? Y claro, obviamente ahí necesitas de un equipo que intervenga, que digamos, haga un correcto diagnóstico y sobre todo el neuropediatra que dé los fármacos adecuados para que este niño pueda centrarse más, ¿no? Porque además hay falta de concentración, de atención, trastornos del estado de ánimo, distimia, ciclotimia, depresión, trastorno bipolar, tormentas de irritabilidad, síntomas psicóticos, mucho cuidado, ¿eh? Y entonces ven cosas que no existen, escuchan cosas que no hay, huelen y notan cosas en el paladar que realmente no existen. Y ahí yo recuerdo un niño que me dijo, dice, doctor, ¿usted también nota un sabor a nueces en la boca? Y yo, no, perdona, ¿tienes nueces en la boca? Dice, no, no tengo nueces, ¿no? Y además, en un 8% hay trastornos del espectro autista, ¿no? Bien, por tanto, cuidado con el TDAH y cuidado con el TOC. La comorbilidad es altísima, ¿no? Con genotipos compartidos, con el TOC. Es muy frecuente el TOC completo. Eh, Aparecen obsesiones, palabras, pensamientos, ideas, preocupaciones, miedos. Saben que es un ritual, saben que es una pérdida de tiempo, saben que hay, pues bueno, obsesiones de contaminación, de religiosidad, obsesiones sexuales que les crean tensión y eso lo que crea son, por ejemplo, compulsiones. Por ejemplo, si tú tienes la idea de contaminación, y más ahora con el puñetero COVID, ¿no? De que todo lo que tocas, Dios puede tener el COVID, si ya cualquiera de nosotros sin trastorno de Tourette nos lavamos las manos como nunca habíamos hecho, pues imagínate a alguien con trastorno de Tourette, con comorbilidad TOC. Vamos, si la compulsión ya era alta, pues ahora es que se pueden llegar a lavar las manos. Pues mirad, una bote de jabón que cualquiera de nosotros pues nos duraría mínimo 1 o 2 semanas, pues a ellos les pueden durar 1 o 2 días. Compulsiones rituales de verificación, simetría de objetos, lavado de manos y todo eso para evitar la ansiedad y cuando se lavan las manos baja la ansiedad, luego hay un alivio, pero ojo, en muchos Tourette's infantil tienen tricotilomanía, por tanto se arrancan el pelo
u onicofagia y se come las uñas. Por tanto, cuando uno busca esto, dice, ¿esto es genético? Pues mirad, los estudios de familias dicen que hay una fuerte agregación familiar del trastorno de Tourette, ¿no? El riesgo en familiares de primer grado oscila entre 9,8 y 20%. Los estudios en gemelos nos hablan de concordancias del 50 al 90% en monocigóticos versus solo del 8 al 10% en dicigóticos, lo cual habla a favor de una carga genética. Pero, ojo, hay factores epigenéticos porque la concordancia no es del 100%. Por tanto, tiene que haber algo ambiental que haga que ese cerebro no funcione bien y el modelo genético actual obviamente habla de un modelo mixto que es genético y epigenético. Se han encontrado todos estos loci genéticos de riesgo en varios de los cromosomas, entre ellos el gen DAT1, el transportador de la dopamina, el DRD2, el DBH, el de la dopamina beta hidroxilasa, y por tanto son niños que, ¿sabéis lo que les pasa en el cerebro? Van sobrados de dopamina, tienen demasiada dopamina. Y por tanto, este exceso de dopamina lo que hace es, lo que le provoca son, pues en algunos casos, alucinaciones. Mirad, el tratamiento es básicamente el mismo que se da en la esquizofrenia. Se les va a dar, a tener que dar neurolépticos o antipsicóticos, ¿no? Porque van sobrados de dopamina. Pero la dopamina, por otro lado, es un neurotransmisor que cuando a las personas neurotípicas nos sube, nos hace sentirnos muy creativos, y ellos es que van sobrados de dopamina. Mirad, cuando las personas neurotípicas se enamoran, tienen un subidón de dopamina espectacular. Cuando hacemos el amor, tenemos orgasmos o nos masturbamos, tenemos picos de dopamina. Lo que pasa es que ellos van de dopamina sobrados, tienen demasiada dopamina, ¿no? Hay factores perinatales, bajo peso, parto complicado, estrés maternal, tabaco en la madre durante la gestación, factores psicosociales, factores autoinmunes por un tipo de bacterias llamadas estreptococos, lo que es el PANDAS. El PANDAS, como veis, es un concepto neuropediátrico que es el resultado de el acrónimo es Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections. Y por tanto, infecciones estreptocócicas asociadas a un trastorno neuropsiquiátrico autoinmune sería la traducción digamos, de esta palabra, pandas, de esta palabra extraña, en la que aparece letra por letra. Por tanto, aquí pues tenéis todas las bases epigenéticas a partir de artículos basados en la evidencia, ¿no? Factores de riesgo perinatal y prenatal, ¿no? Náuseas severas y vómitos repetidos en la madre durante el primer trimestre, estrés psicosocial en la madre durante el embarazo, el uso de demasiado café en la madre, más de 2 tazas al día, el uso de cigarrillos, más de 10 cigarrillos al día, o alcohol, en este caso más de 2 unidades de bebida alcohólica al día, bueno, bajo peso, hipoxia o isquemia durante el trabajo del parto, durante el propio parto, un Apgar bajito. Bueno, realmente hay una cantidad de factores que lo que hacen es básicamente culpabilizar a las madres y hacerse sentir culpables, porque cuando leen esto, ostras, si hubiera dejado de fumar, quizá mi niño sería normal, si hubiera, no, es que tú dices, Dios, casi mejor que no leas esto porque tampoco está claro y son bases de tipo epigenético que son correlacionales, no son relaciones causales. No es que te dijeran, mira, como el niño ha sido de bajo peso, es por esto por lo que tiene Tourette. Son correlaciones. Mucho cuidado con ello, ¿no? Bien, por tanto, a nivel neuropsicológico, ¿qué les pasa a estos niños? Pues mirad, no hay diferencias en cociente intelectual. Por tanto, son niños inteligentes, pero que fracasan a nivel académico. ¿Por qué? Porque tienen un trastorno atencional y la mayor parte de ellos tienen un exceso de dopamina, un exceso de energía. Este exceso de dopamina lo que da es una energía extra, unas ganas de moverse. Yo tengo muy claro que estos niños, al igual que los TDAH, habría que hacer como han empezado este movimiento en Canadá, pues comprar pupitres montados sobre bicicletas estáticas,
de manera que los niños estén moviéndose toda la mañana y dándole. Y ya, si encima lo haces con un generador de electricidad, igual ahorrarías un montón de electricidad al colegio. Obviamente esto es una broma mía, pero mirad, en el último experimento de varias personas confinadas en una cueva en el sur de Francia, se llevaron generadores de electricidad en forma de bicicleta estática y generaban su propia electricidad pedaleando. Luego, no es ninguna tontería lo que me estoy inventando, ¿vale? Bien, ojo con la función ejecutiva. Los lóbulos frontales no funcionan bien en estos niños, no pueden inhibir, tienen un déficit de control inhibitorio. Tú le haces un STRUP, una tarea go, no go, le haces tareas de neuropsicólogo de función ejecutiva y realmente no pueden inhibir. Hay una comorbilidad con el trastorno. Si hay comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo, entonces sabemos que hay un Tourette Plus. Pero fijaos que está alterado todo esto: percepción, praxias, funciones visomotoras, atención, memoria, aprendizaje, inhibición conductual, memoria de trabajo, planificación, flexibilidad cognitiva, fluencia verbal en grados muy variables y afectan al núcleo caudado. Los núcleos caudados son de menor tamaño y los circuitos frontoestriados y tálamo-corticales de la famosa CETC, córtico estriado, CTC es el circuito córtico estriado tálamo cortical, ¿vale? Y entonces es un circuito dopaminérgico muy interesante y que es bastante desconocido y que, repito, afecta a un núcleo caudado que cuando se mira por resonancia magnética algo les pasa a estos niños, ¿no? Por tanto, ¿hay un papel de la genética? Indudablemente. ¿Hay una agregación familiar? Indudablemente. De padres Tourette, niños Tourette. ¿Hay una influencia de factores ambientales de manera que nos deja unos grados de libertad a nivel epigenético y quizá algo de lo que ha pasado, quizá accidentalmente durante el embarazo, eh, sea responsabilidad de esta parte epigenética? Sí. ¿Hay una disfunción de los neurotransmisores? Claramente. La dopamina tiene demasiada dopamina y hay que inhibir la dopamina. Le pasa justo lo contrario que a los niños con TDAH, que tienen muy poca dopamina y necesitan subir esa dopamina. Hay procesos infecciosos, bacterianos o virales a la base en algunos casos y, bueno, hay otros factores adquiridos que habría que estudiar, ¿no? Por tanto, hay un desequilibrio claramente en la bioquímica cerebral de los ganglios basales. Estos circuitos córtico, estriado, sabiendo que el estriado es el núcleo caudado y el putamen, córtico, estriado, tálamo cortical, por tanto, de corteza a ganglios basales, el estriado, luego al tálamo y luego vuelve a la corteza. Este circuito CETC es el que hace que estén implicadas la dopamina y la serotonina con un exceso de neurotransmisores. Tienen demasiados, ¿no? Bien, pero esto por otro lado les va a dar un plus de energía, les va a dar un plus de creatividad y les va a dar un plus de innovación y sobre todo de que no tienen miedo. Son niños que no son temerosos, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, quizá cualquiera de nosotros sí le plantean, oye, ¿y por qué no creas una startup, le pides al banco un dinero y creas una empresa? Y cualquiera de nosotros con mentalidad de funcionarios diría, yo enredarme en estos menesteres ni hablar. No, 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 para nada, ¿no? Y entonces te das cuenta de que muchas de las personas que son, pues bueno, pujantes, empresarios, gente pues innovadora a nivel de startups, pues bueno, tiene algunas características de este tipo, no necesariamente, repito, con trastorno de Tourette, pero que sí neuroquímicamente tienen este perfil. Pero mirad, aquí se usa loperidol, pimocida y risperidona para el tratamiento. Estamos hablando no de palabras menores, sino palabras mayores, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, aquí les pasa algo. Aquí estáis viendo de nuevo este circuito córtico, estriado, tálamo cortical. ¿Veis? Va de la corteza al caudado y el putamen, que es el estriado, y luego vuelve. Y por tanto, este circuito CETC claramente, bueno, nos dicen los estudios post-mortem de estos niños o adultos cuando mueren, los pocos que hay una hipoplasia de núcleo caudado, es más pequeño de lo normal, el putamen, el núcleo pálido, el cuerpo calloso, como veis, el núcleo pálido y el putamen son núcleos dopaminérgicos y los ganglios basales de la parte izquierda, del hemisferio izquierdo, son más grandes que el derecho, ¿no? Por tanto,
también se ha visto que estos niños cuando van a tener los tics, cuando se ha hecho un estudio por resonancia magnética funcional, hay una intensa actividad aquí en el área motora suplementaria, siente como una especie de pródromo en cortezas somatosensoriales mediales. Aquí estáis viendo la corteza somatosensorial 1, 2 y 3 de Brodmann, pero aquí estáis viendo la corteza somatosensorial medial, justo digamos, en el corte medio sagital, ¿no? Bien, pues veis, todas estas zonas son muy importantes para el control motor voluntario, pero la zona generadora de tics está aquí, en la corteza somatosensorial, pero la medial, ¿no? Por tanto, la pregunta es, ¿podría inhibirse estos tics a través de neuromodulación TDCS? Hay estudios, o estimulación magnética transcraneal, hay estudios que sí que han identificado y puesto el foco sobre esto y han mejorado el perfil, digamos, motor de estos niños, ¿no? Por tanto, ya partimos de la base de que hay una regulación anormal en la liberación y captación de dopamina, que hace que la dopamina esté muy presente en estos circuitos mesolímbicos, mesocorticales, tubuloinfundibulares y nigroestriatales y, por tanto, repito, vayan sobrados de dopamina. Ese exceso de dopamina es el que todos sentimos cuando estamos enamorados, que nos da una vitalidad tremenda, nos hace sentir muy vivos, ¿no? Unas ganas de bailar, unas ganas de vivir. ¿No? Afortunadamente el enamoramiento, como ya he contado en otros webinares y lo tenéis en YouTube, pues dura lo que dura, pues aproximadamente entre 100 y, perdón, entre 300 y 900 días. Esa parte del cóctel de neuroquímico del enamoramiento tiene sus días contados y efectivamente se puede volver uno a enamorar de otra pareja o de la misma pareja y volver a sentir lo mismo. Sí, sí hay una ruptura y luego hay una vuelta, ¿de acuerdo? Pero en general esto se pasa, ¿no? Pero estos niños, imaginaos que es como, no sé, es como un coche con óxido nitroso, es un supercargador, es un supercharger, es un coche con muchos caballos, con muchas revoluciones y es un verdadero potro descontrolado, es un pura sangre, ¿no? La pregunta es, ¿este exceso de motricidad lo podemos vehiculizar hacia algo creativo? ¿Lo podemos llevar hacia, por ejemplo, y aquí ya me voy a dar un pequeño salto aquí. Bueno, cuento un poquito el tema del tratamiento. Tratamiento, ya lo he dicho, neurolépticos y agonistas alfa-adrenérgicos, ¿vale? Es un tratamiento que tiene que estar controlado, obviamente, por el neuropediatra, pues un tratamiento duro, realmente duro, y tienen que ver, pues, efectos como, por ejemplo, que no se le suba mucho la prolactina, empezar con dosis bajas y tener un control importante, ¿no? Bien, a muchos de estos niños les dan los mismos fármacos como el Ritalin, el Concerta, que toman los niños con TDAH, por la comorbilidad. Y por tanto mejoran enormemente cuando se toman estas pastillas, ¿no? Como ahora veréis en el vídeo. Bien, por tanto, ahora la pregunta es, ¿hay una neurociencia de la creatividad? Y si es así, ¿puede esta productividad estar correlacionada con la psicopatología, especialmente con determinadas psicopatologías como esquizofrenia, trastorno de Tourette u otras? Hay una neurobiología de la creatividad basada en un lóbulo frontal que nos hace demasiado creativos o podemos tener picos de creatividad. Mirad, la gente a menudo cuando se enamora tiene picos de creatividad porque tiene picos de dopamina. Y entonces se pone que quizá escribir una canción, quizá escribir un poema, que se lo preguntan a Neruda, cuando se enamoraba y escribía cosas, puede escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Bueno, no voy a seguir porque es uno de mis favoritos, ¿no? Bien, pues pensad en la historia vital de cada uno de vosotros y pensad que casi todos nosotros hemos tenido momentos de alta creatividad en forma de versos, en forma de cartas, en forma de expresión quizá artística, quizá antes más que ahora, porque quizá ahora la tecnología inhibe parte de esta creatividad, pero todos hemos pasado por ahí. Yo a veces miro y releo mis cartas, mis dibujos de la adolescencia y decía, vaya, andaba sobrado de dopamina, Raúl, ¿no? Y eso que no tengo trastorno de Tourette, ¿no? Y cuando estás altamente creativo, hay una intensa actividad dopaminérgica en el lóbulo frontal de una manera muy clara. Aquí tenéis a Alice Flaherty, la neuróloga que tuvo una disfunción por una preeclampsia durante su propio parto, que le generó
un incremento de creatividad grafomotora, escribía en su propio cuerpo cuando su cuerpo estaba tatuado, copiado, escrito por todas partes, escribía en las paredes, escribía en las mesillas de noche, escribía en los papeles por todas partes y decía, no puedo controlarme, no sé qué me ha pasado, ¿no? Ella misma se hizo una resonancia magnética, se autodiagnosticó y, bueno, empezó a tomar haloperidol y cuando tomó antidopaminérgicos, es decir, antipsicóticos, bajó toda esta creatividad y volvió a ser una persona neurotípica, ¿no? Por tanto, esa locura, entre comillas, está vinculada cuando alguien tiende más a la manía, a la psicosis o al trastorno de Tourette, realmente es más creativo. Cuando alguien tiende a la depresión y a la bulia, realmente es todo lo contrario, tiende a bloquear esta creatividad, pues va por ahí el tema, ¿no? De hecho, estas vías mesolímbicas y mesocorticales que llevan la dopamina desde era tegmental, ventral y núcleo accumbens, que son las que se ponen en marcha cuando uno consume drogas de abuso, ¿no? Cocaína, por ejemplo, o pensemos metanfetamina, pues cuando, repito, tienes un drive creativo, hay un incremento clarísimo, repito, de dopamina en todas estas vías, ¿no? Bien, pues este volumen dopaminérgico se asocia a la creatividad, incluso se puede ver en estudios de resonancia magnética, como el que estáis viendo aquí en Neuroimage, y de hecho hay famosos personajes famosos que son Tourette o que fueron Tourette. Por ejemplo, aquí tenéis a Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, a Kurt Cobain, tenéis a un tal Wolf, a Nicolas Van Bloss, que ahora lo veréis, a Kevin Darwin, es decir, hay varios que se han dedicado a varias expresiones artísticas, pintura, escultura, música, rock, música clásica, etcétera, que tenían trastorno de Tourette, ¿no? Y ahora la pregunta, ¿esto lo podemos, a ver, si sabemos que los niños con trastorno de Tourette tienen demasiada dopamina, si la bajamos demasiado vamos a bajar su creatividad. La pregunta es, ¿podemos explicárselo a los padres para llegar a un compromiso de tratamiento que pueda llegar a ser exitoso con el colegio y al mismo tiempo ser muy creativo en bellas artes, en danza, en música, en pintura, en escultura, en diseño digital, en lo que sea? Es decir, son niños muy creativos. No les matemos la creatividad desde mi punto de vista. Hablemos con los padres para que los apunten a actividades como música, como escultura, pintura, etcétera, en donde realmente encuentren esa vía para canalizar ese exceso de energía, porque es lo que dicen, tengo demasiada energía, necesito tocar el piano, necesito verter toda mi creatividad como hacía Mozart, que compuso innumerables piezas que han pasado a la historia y Mozart tiene pues digamos, un fingerprint, ¿no? Una huella propia que es perfectamente reconocible en todo el mundo, ¿no? Bien, si esto queda claro, entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir con vosotros un vídeo en el que aparecen, un segundo, a ver si ahora aparece. Vale. Marta, si estás ahí, ¿me puedes decir si el vídeo, ahora aparece un vídeo? Sí, Raúl, te confirmo que estamos viendo el vídeo. Vale, perfecto. Y ahora confírmame que además de verlo, se escucha. Sí, a ver, dale a play. Me llamo Susana Grima, tengo 24 años. Sí, se Vale. escucha. Bien, pues veis a Susana. Me llamo Tomás Lucas Sánchez. Este es su Medina, pareja. tengo 30 años y padezco de síndrome Y veis de la los tics que tiene. Yo me di cuenta a los 21 años, 22, cuando ya era consciente de que lo que hacía, ¿no? No podía parar y entonces me encontraba bastante mal, ¿no? Movía mucho el hombro, ¿no? O sea, fui de urgencia al hospital, ¿no? Y con el hombro que no podía parar, ¿no? Me estuvieron ahí esperando y mi padre se enfadó y dijo, pues me pasa algo a mi hijo, la voy a armar, porque tenía el hombro este, ¿no? Entonces fui, me visitaron, me dijeron que tenía el síndrome de Tourette y luego ya pasado un tiempo, 6 meses, un año, luego me vino más fuerte, tenía que atar el brazo aquí con un llavero que tengo aquí, atado con una cuerda, un pañuelo, y yo venga
brazo, venga a girar el brazo, ¿no? Y eso desde que me levantaba hasta que me acostaba por la noche, ¿no? Y el brazo que me dolía, pero no podía parar. O sea, es algo que superior a ti, ¿no? Algo que te impulsa a moverlo, pero incluso con dolor fuerte, ¿no? Ahora mismo, Tomás, ¿cuáles son los síntomas fijos que tienes? Los síntomas fijos que me han quedado son los que me empezaron cuando era consciente de que tenía este problema, ¿no? Son los gritos fuertes. ¿Veis? Tics fónicos, gritos incontrolables. En ocasiones de crisis, los golpes al suelo también en ocasiones así de posesivas y la agitación constante. ¿Veis esos movimientos de cuello, cabeza, hombros, nariz? Cuando se te quitan los tics, Tomás, es entonces cuando llegan las obsesiones. Él tiene Tourette Sí, o Plus. sea, se pueden tener tics o solos o obsesiones solos. O conjuntamente, simultáneamente, las dos cosas. En el caso de que se tenga simultáneamente obsesiones o tics, entonces las obsesiones son menos severas. En el caso de que se tenga obsesiones solas, son obsesiones muy severas y como obsesiones de tirar al sol, y ahora veréis, se va a juntar con su novia. Y menuda parejita, si tienen hijos, pues los hijos turetitos que van a salir de aquí. A medida que pasa el tiempo, te importa menos lo que los demás piensen de ti. Sí, porque... Y ojo, está en una fase ya, pues prácticamente adulta, y los tics son muy suaves, ¿eh? Para lo que fueron. Miedo al ridículo, el movimiento esto cuando me entra el crisis, ¿no? Cuando me agito, cuando grito, cuando doy patadas. En un 80% de los casos mejora la sintomatología con la edad, con la mielinización del lóbulo frontal. ¿Veis? Aquí llega su chica, que también tiene Tourette, tiene una relación. ¿Cómo estás? También estaba un poquillo nerviosa al principio, pero luego ya se me ha ido pasando. Yo porque ya tengo una primera experiencia, ¿no? De esto, pero tu primera experiencia... ¿Veis? Aquí aparecen tics fónicos. Bastante tensión, pero bueno, cuando vaya a plato ya verás. Yo creo que en plato será peor, pero bueno. Bueno, los invitan a plató. Bueno, y me paso esto y aquí tenemos un caso, tengo un caso, digamos, del hospital, del primer hospital en el que estuve, de esto ya hace pues un montón de años, esto es del año 2000, donde los padres de este chavalito que vamos a ver ahora me están contando los síntomas, ¿no? Bien, le hago la anamnesis y quiero que os fijéis en la madre y veréis. Pues nada, esto empezamos a darnos cuenta cuando empezó a tener tics. ¿Qué edad tenía? Pues él empezó a ponerse nervioso a partir de cuando empezó el preescolar. O sea, nosotros, lo que pasa es que estuvimos toda la época de preescolar pensando que había sido que a él no le gustaba el colegio. O sea, pensamos en eso. O sea, que tenía muy poquitos añitos. Sí, bueno, lo que pasa es que no lo achacábamos a eso. A los 4 añitos empezaron ya los ¿Qué síntomas. manifestaciones motoras tenía? Pues él empezó, vamos a decir, moviendo el hombro, moviendo una pierna, hacía un gesto, Sí, me lo han enseñado antes, moviendo la pierna. Como si la levantara un poquito. Exactamente. El brazo. Y ahora mirad a la madre. Fijaos en sus ojos. Yo te comentaré un ejemplo más real e imposible. O sea, yo trabajo en un colegio. Bueno, aquí quiero que veáis a la madre, especialmente a la madre. Ahora veréis. Cuando yo notábamos de que el niño decía tacos, a lo mejor íbamos a comer al bar, iba a comer al bar y a lo mejor el camarero que nos conoce de toda la vida, desde que éramos pequeños, Es muy sutil, a lo mejor hacía así, pero hay un componente de tics en la madre. Y lo soltaba. ¿Pero era una retaíla de tacos? No, solamente uno. Como veis, ya de bien pequeño, en cuanto supo lo que significaba imbécil, idiota, hijo de puta, ya empezó, ¿vale? Y conforme esta mujer
su madre se va estresando, fijaos que van habiendo más y más tics de ojos, tics oculares. Que le decía, pues, idiota o Sí. cabrón o... A lo mejor decía idiota o cabrón o tal al camarero, Sí. pero Bien, y ahora vamos a ver al chavalito, que es un encanto, y ahora os diré cuál ha sido el futuro de este niño, que es un adolescente ya con 13, 14 años, cuando me lo pasaron al hospital Dr. Peset para hacer una evaluación y salió, pues como suelen salir las evaluaciones, un trastorno de Tourette, una alteración de las funciones ejecutivas brutal, absolutamente brutal. Es cierto que cuando empiezan a bajar esos niveles anormalmente altos de dopamina, tiende a normalizarse estas funciones ejecutivas. Cuando tomas ese Concerta, ese Ritalin, que en este caso este niño lo toma, suele mejorar mucho su comportamiento, suele integrarse mejor y sacar mejores notas. Lo que pasa es que, bueno, aquí no pudo ser y el padre lo animó a hacer otras cosas que ahora veremos. Y yo también lo animo. es cuando me habló él del PC. Pues cuando era pequeño y empecé a tener muchos tics. ¿De qué tipo? Pues con la pierna, con el brazo, ¿Qué hacías en concreto con la pierna? las tiraba. ¿Podrías hacerme un ejemplo de qué es lo que hacías? Pues si a lo mejor iba por la calle y así, con la pierna, las tiraba un poquito. Sí. ¿Y con los brazos hacías...? Y así, con la brazo. Ajá. Pero tú no lo podías controlar durante el día, No. ¿verdad? No puedes sentarte. Y luego los tics se manifestaron de otra manera, ¿verdad? Sí, ¿De qué forma? pues con el cuello, Ajá. ¿Qué tipo de tics pues tenías? así con el cuello, lo doblaba. Tampoco lo podías controlar eso, No. ¿verdad? No podía controlar ninguno. Ajá. ¿Todo eso cuando empezó? ¿Cuántos años tenías? Y es que todavía le queda un tic Pero residual en los ojos. iban cambiando, Está muy cada medicado con dos meses neurolépticos. iban cambiando. Sí. Primero con el brazo, luego con la pierna, luego con el cuello. Ajá. ¿Te llegaron a dar tics de ojos? Sí, Porque ahora veo que te queda un pelín de tic residual que, vamos, yo le puse a tu lado una tontería. O sea, él los hace muchísimo más que los haces tú y es una persona absolutamente normal. Entonces te queda ese pequeño tic, ¿no? Nunca has dicho tacos de una manera compulsiva, ¿verdad? Blasfemia. Aquello que hablábamos antes, que el paciente es una pequeña proporción. Él no reconoce haber blasfemado de manera compulsiva. Sus padres sí que lo Has referían. hecho gestos obscenos tampoco, ¿no? Gestos La obscenos. copropraxia, lo de ¿Cuál gestos es tu obscenos. afición? bailar, ¿Qué tipo Le de- pregunto su afición. breakdance, Claro. ¿Por algo en concreto? porque es divertido. Claro. Y dice que su afición es el breakdance, ¿vale? Bueno, y cuando ya off the record, ya fuera de la grabación, hubo un pequeño movimiento que me alertó, me llamó mucho la atención porque hizo algo así como que fue un movimiento muy coordinado que empezaba por el miembro superior derecho y acabó en el izquierdo, y empezó algo así como boom y luego lo hacía con el otro, ¿no? Bien, claro, aquello era como un claro movimiento de breakdance. ¿Qué pasa? Que a este chico le salía prácticamente de manera natural y cuando se expresaba, iba a clases de breakdance, él liberaba todo ese exceso de dopamina, de la misma manera que los niños con TDAH pueden liberar ese exceso de energía en forma de hiperactividad motora y lo canalizaba hacia algo creativo, ¿no? Fue tan exitoso el breakdance que hizo carrera en la danza y actualmente es uno de los mejores street dancers de España y trabaja en Madrid en una escuela importante de danza y vamos, le he seguido la carrera y es de los pacientes que realmente ha recibido apoyo psicosocial, apoyo familiar, apoyo por parte de la escuela. Hicieron una psicoeducación muy interesante en el colegio, de manera que él les explicó a sus amigos, yo le propuse, mira, vamos a hacer una psicoeducación, vamos a explicarles a tus amigos que lo que haces no es porque quieres hacerlo, te sale solo y tienes un cerebro distinto, ni mejor ni peor, simplemente distinto y por tanto no juzguemos, ¿no? Y vamos a entender esta cualidad individual que te hace distinto y te hace bailar muy bien o te hace tocar el piano muy bien. Sí, o, mirad, tengo otro paciente que se dedica a tocar la batería, es un verdadero crack. Es impresionante canalizar todo ese exceso de dopamina y esa energía hacia algo tan creativo y de coordinación motora tan complejo que es tocar la batería y es realmente impresionante, ¿no? Y por tanto, ese es el punto, el vaso medio lleno que quiero transmitiros del trastorno de Tourette. Yo pienso que es un deporte y no está...
es bastante complicado. Me hubiera gustado que fuera un deporte más así en general. Sí, porque que lo practicara más gente. tú antes practicabas deporte, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de deporte? Atletismo. Ajá. Muy bien. ¿Qué estudias ahora, Miguel? La ESO, cuarto de ESO. Ajá. ¿Y cómo te van los estudios? Mal, muy bien. mal. ¿Por qué? Porque está un poco difícil. Pero... ¿Qué pasa? Que enfrentarse a un sistema educativo que no entiende a estos niños, al igual que no entiende a muchos niños con trastornos de espectro autista, que no entiende, a ver, al pobre me lo he parado y ya queda fatal, no entiende a los niños con trastorno de Tourette y, digamos, niños que son distintos, no son los niños neurotípicos, pero ¿quién dijo que somos neurotípicos o somos distintos y por ser distintos a la norma vamos a estar penalizados? Para nada, vamos a ayudarnos entre nosotros, ¿no? Y por tanto, esa parte de psicoeducación fue súper interesante y muy, muy motivadora porque, claro, los niños, sus compañeros empezaban a entender por qué movía el brazo, por qué movía el cuello, cuando realmente hay un neurotransmisor con el que él nació que le impele a hacerlo y no lo puede, no puede dejar de hacerlo, ¿no? Mirad, si esto lo llevamos en grado sumo a la creatividad, dejo de compartir. A ver, cierro y vuelvo a compartir. Un segundo porque voy a abrir otro vídeo. Un segundo. A ver, aquí. A ver, un segundo. Y ahora lo voy a compartir. Espero que ahora, si acaso Marta, dame feedback, a ver si lo podemos ver. Se ve ahora uno que pone síndrome de Tourette, Nicolas Van Bloss. Sí, Raúl, se ve. Vale, pues a ver si se puede, aparte de ver, a ver si se escucha. Nicolas Van Bloss fue uno de los mejores pianistas que ha dado Europa, realmente espectacular, perfectamente equiparable al Lang Lang, al famoso Lang Lang chino, y era trastorno de Tourette. Pero trastorno de Tourette Plus porque tiene una comorbilidad con trastorno obsesivo compulsivo brutal. Tenía unas obsesiones y unas compulsiones y decía que si no tocaba y se desabrochaba 20 veces la camisa, podría morir en el intento. Si no mordía la ventanilla del coche mientras conducía a 120 kilómetros por hora y la mordía 17 veces, podría morir quizá de un accidente de tráfico. Y entonces esa compulsión, ese morder la ventanilla, sacando la cabeza, fijaos qué peligro, pues bueno, y él hacía cosas realmente raras, ¿no? Hasta que un día pasó algo extraordinario y es que su madre encontró un piano y quiero que veáis este vídeo porque es extraordinario. Está en mi página web. ¿Sabéis dónde se manifestó? En un certamen internacional de jóvenes promesas de piano que se celebró en Valencia, justo en esta ciudad desde la que os hablo. Y entonces fue al teatro principal, llegó y después de estar libre de síntomas de Tourette durante bastante tiempo y de llevarlo bastante bien, esa creatividad a través del piano se quedó completamente bloqueado, salió, pidió un taxi, se fue al aeropuerto de Manises y se largó en el primer vuelo a Londres rapidito y dejando compuestos y sin novio al público y nadie entendía nada de lo que le había pasado a Nicolas Van Bloss. Y él habla de Valencia con mucha pena, ¿no? Y dice que tiene como una espina clavada en esta ciudad. Cuidado con la tasa de suicidio infantil o los intentos autolíticos o los pensamientos autolíticos en estos niños porque son elevadísimos. Desean morirse, desean desaparecer porque se consideran unos monstruos, unos inadaptados y con una verdadera monstruosidad. Y se ven a sí mismos como deformes, ¿no? Gracias al feedback que le dan incluso a veces hasta los maestros que no comprenden, algunos maestros que no comprenden este trastorno. Por eso la importancia de la psicoeducación, de entenderlo, de explicar qué es lo que es el trastorno de Tourette. Y combinando esas 88 teclas, aprendió a tocar solo, sin nadie, y de repente estaba imitando melodías. Y claro, los padres decían, bueno, pero este niño no es tonto, en el sentido, lo suspende todo, no evoluciona, y ahora resulta que es superdotado en algo, no entiendo nada. Y ese exceso de creatividad, ese exceso de dopamina lo estaba vehiculizando hacia algo creativo, que era la música, ¿no? Y ya se apuntó al conservatorio y ahora veréis justo cuando narra cuando fue al conservatorio para el examen de acceso al conservatorio y veréis qué increíble. Acordaos que eso le pasaba al Carl Bennett cuando operaba cerebros en neurocirugía. ¿Veis? Y ahora aquí Nicolas Van Bloss está a punto de tener una pedorreta. ¿Veis? Y estos son parte de estos tics guturales, vocales, fónicos,
Y ahora veis, va a tener una pedorreta completamente involuntaria. Una ejecución motora extraordinaria con una capacidad para tocar hasta 20-25 notas por segundo. Es impresionante, de verdad nunca había visto una cosa igual. Y él era un prodigio, un portento, hasta que Tourette lo abandonó en Valencia, repito, en este certamen, que probablemente hubiera ganado él y hubiera sido el Lang Lang europeo, pero lo abandonó completamente, dejó el piano, sí que se relacionó con Oliver Sacks, hizo algún programa con él, pero no volvió a tocar en público. Sí que tocó para Oliver Sacks y para algunos amigos, pero nunca más en público, ¿no? Y esta es la historia del trastorno de Tourette que me he planteado contaros. Y ahora, pues, dado que me he pasado creo que 3 pueblos, 1 hora y 25, bueno, entre presentación y tal, pues 1 hora 20. Y ahora pues estoy abierto a cualquier pregunta que a través de mi compañera Marta podáis hacerme a través del chat. Ha sido un placer y contestaré pues a aquellas preguntas que me planteéis. Pues mira, te voy a trasladar, bueno, te voy a ir trasladando algunas preguntas que han ido haciendo los asistentes. Lo que sí he visto es que hay otros asistentes que han ido aportando ideas y como respondiendo las preguntas que formulaban algunos de los asistentes. Por ejemplo, en el caso de Mónica, preguntaba, ¿cuál sería el protocolo de evaluación para el trastorno de Tourette en el contexto forense? ¿La agresividad pudiera ser una secuela importante del trastorno? A ver, el protocolo tiene que integrar todas las funciones ejecutivas, absolutamente todas. Desde influencia verbal, inhibición conductual, el go-no-go, la Torre de Londres, la Torre de Hanoi, el BATS, estamos hablando desde la llave, del test del zoo, en fin, cuantas más pruebas, obviamente adaptadas a la edad del paciente, porque hay pruebas con más normativas, más de la edad de infanto-juvenil y otras para adultos, pero bueno, esto con el conocimiento de la neuropsicología tiene que ser así. La parte de función ejecutiva es la más afectada claramente y que mejora clarísimamente con la terapia y sobre todo la terapia farmacológica, psicofarmacológica. Y algo que no he dicho, no sé si lo vais a preguntar o no, pero lo digo ya, y es el omega 3, la suplementación de omega 3 funciona bastante bien con estos niños. Por tanto, o bien comen pescado con mucha frecuencia, cosa que es bastante complicado. Si tenéis hijos, sabéis que es complicado darles pescado a los niños. De entrada, a la mayor parte de ellos no les gusta, con lo cual se lo tienes que esconder en forma de grajeas o cucharadas de omega 3 que sepan a fresa, que sepan a limón, etcétera, o bien grajeas para mejorar esa mielinización a través de los oligodendrocitos, ¿no? La otra pregunta, Marta, que se me ha olvidado, era del contexto forense, me has dicho. Sí, decía cuál sería el protocolo de evaluación de este trastorno en el contexto forense. Sí, en el contexto forense es el que he explicado. Pero has dicho algo sobre la agresividad. Bueno, es que dice, ¿la agresividad pudiera ser una secuela importante para el trastorno? No suele serlo. A ver, son niños difíciles y adolescentes difíciles. Cuando llega la fase adulta se autorregulan bastante bien. Cuando termina esa adaptación de mielinización o remielinización 2.0, entre comillas, de la corteza prefrontal y de los circuitos CETC, córtico estriado tálamo corticales, hay una regulación a la baja de la dopamina y una normalización bastante importante de lo que era más brutal, ¿no? Entre ellas la agresividad, el trastorno desafiante negativista, los ataques de ira, las ideaciones suicidas. Todo ello mejora y es importante transmitirlo, comunicárselo a los padres, que muy probablemente cuando llegue ya la fase tardía de la adolescencia será un adulto bastante adaptado. En el caso de Nicolas Van Bloss, como veis, sigue teniendo esos tics, porque él decidió no tratarse farmacológicamente, quería expresar toda esa dopamina, no quiso, porque veía que cuando tomaba el haloperidol o el sulpiride u otros antipsicóticos típicos o atípicos, le bajaba mucho la creatividad y le bajaba mucho la velocidad de procesamiento en ese piano. Y él decía, mira, no me quiero tomar esto, ¿vale? Pero ya son decisiones personales. En el caso de JD, pregunta si el estado emocional puede desactivar el tic. Y con el tic se refiere a los nervios, al estrés. Es cierto que el estrés lo agrava,
pero normalmente es como una especie de supercargador, ¿no? Tú te vas cargando, si inhibes los tics, y hay gente que inhibe los tics y luego les sale una retahíla de tics enormes después de inhibirlos. Entonces, uno puede intentar conscientemente inhibirlos, pero tarde o temprano te van a sorprender una especie de burst, una especie de, pues eso, de terremoto, de tics completamente incontrolables después de una represión. Silvia, en este caso, pregunta que si el tratamiento frenador, entre comillas, dice, la impulsividad por acceso de dopamina se asocia a un aumento de conductas delictivas. No, no necesariamente. No. De hecho, a ver, sí que es cierto que la regulación de la dopamina está asociada directa o indirectamente a mayores índices de criminalidad. Sabemos que en las cárceles españolas y sudamericanas y europeas y las de todo el mundo hay un porcentaje bastante importante de presos que tienen TDAH y por tienen problemas de regulación de la dopamina, pero no necesariamente. Convenientemente vehiculizado a través de la familia y a través de un control neuropediátrico y farmacológico, son niños que pueden resultar muy, muy útiles, felices, ser muy felices. De hecho, Nicolás Van Bloss comentaba que disfrutaba tanto tocando el piano que tenía orgasmos, que tenía que ponerse 2 o 3 calzoncillos porque salía completamente empapado, tenía un orgasmo tras otro y era solo de tocar el piano, ¿no? Pensad que cuando tenemos un orgasmo hay una liberación de dopamina importante y solemos buscar más y más orgasmos cuanto más enamorados estamos. Y cuanto más enamorados estamos, más nos sube la dopamina. Luego hay un vínculo muy claro entre el amor y el sexo que se realimentan a través de esa dopamina, que en el caso de Nicolás Van Bloss la vehiculiza claramente a través del piano. Y él dice, no, es como si tuviera un exceso de energía que cuando toco soy feliz, me siento bien, ¿no? Hasta que de nuevo se carga la pila otra vez, la batería, y tiene que descargarla en forma de, bueno, lo que fuere, ¿no? De espasmos musculares, de tics, etcétera, ¿no? Esa es la respuesta. Nieves pregunta si existe alguna relación del trastorno de Tourette con la celiaquía. No. A ver, la celiaquía se ha vinculado a todo, ¿eh? Y ahora está muy de moda y mucha gente dice, no, es que voy a evitar el gluten porque soy celíaco. ¿Y cómo sabes que eres celíaco? Ah, no sé, pues porque creo que me sienta mal el pan y prefiero un pan sin gluten o unos carbohidratos sin gluten, ¿no? Y realmente no está aprobado en muchos casos. Es cierto que en algunos sí que mejora el componente en trastorno del espectro autista, pero habría que analizar la respuesta inmunológica y si realmente que te lo dictamine un médico si eres celíaco o no. Porque si no lo sabes, quizás estás pagando demasiado por alimentos que son muy caros y es una cuestión mental, no es una cuestión física. Yo no he visto evidencias claras. Amparo nos explica un poquito lo que le pasó en clase con una alumna. Dice, tengo una alumna que hace unos meses, antes de cumplir 18 años, empezó con una crisis de tics muy potente. Actualmente está en estudio en el hospital clínico, aunque hace poco ya está diagnosticada. Ha entendido que la edad más habitual de debut es en la infancia, pero si debuta con esta edad en el pronóstico es diferente. Ella le comenta que un médico le dijo que igual esto que igual apareció puede desaparecer. ¿Es verdaderamente así o solo puede atenuarse? A ver, las desapariciones milagrosas, milagros a Lourdes, no las he visto nunca, ¿vale? Y he visto decenas y decenas de casos de trastorno de Tourette que he seguido a lo largo del tiempo. Y en algunos casos, dado que llevo pues 30 años trabajando en el mundo de la neuropsicología, he seguido a muchos pacientes durante más de 10 o incluso 15 años, ¿sí? Y no he visto esas desapariciones milagrosas. Sí que atenuaciones sí que las he visto. Y sobre todo, buenos tratamientos psicofarmacológicos que atenúan mucho la enfermedad y el sufrimiento de estos niños a costa de la creatividad también. Por tanto, uno pues, bueno, tiene ese balance entre ser creativo o estar adaptado socialmente.
y es la familia y el propio niño el que elige. En este caso, el niño que aparece en el vídeo, que le hago yo la valoración del Hospital Dr. Peset, él se estaba tomando el Rubifen, el Ritalin, en fin, el fármaco típico para el TDAH, más luego antipsicóticos atípicos tipo risperidona. Siempre suele haber un ensayo y error con el neuropediatra, fármacos, vamos probando hasta que damos con la dosis y el fármaco adecuado y muchas veces las dosis van subiendo poco a poco con lo que se llama titulación de dosis hasta encontrar la dosis adecuada. Es un proceso complejo y que necesitan un apoyo especial y una comprensión especial, sobre todo por parte de los maestros. María Laura preguntaba que a partir de qué edad se suele diagnosticar el trastorno de Tourette. Afortunadamente cada vez antes. Antaño no se diagnosticaba hasta la adolescencia en muchos casos, porque eran niños raritos, eran niños, pues bueno, que hacían cosas raras y muchos padres no les daban importancia en los años 50, 60, 70, ¿no? A partir ya de la moderna neuropediatría, cualquier padre que tenga un niño con un trastorno de movimiento y que haga unos tics extraños, pero ojo, mucho cuidado porque los niños pequeños, cualquiera neurotípico, como la mayor parte de los que estamos aquí, que tenemos un cerebro normal, hemos tenido alguna vez algún episodio, un porcentaje alto de la población, puede haber tenido tics o puede tics simples, motores, no fónicos, y puede haber tenido un trastorno obsesivo compulsivo pasajero. ¿Por qué? Porque hay una fase en la infancia donde hay un subidón importante de la dopamina hasta que se regulan los circuitos se construyen y se deconstruyen y se vuelven a reconstruir y luego ya llega la infancia y todo lo construido a través de la testosterona y los estrógenos se vuelve a destruir y se vuelve a reconstruir y es un no parar de equilibrio entre GABA y dopamina y otros neurotransmisores como la dopamina. Por tanto, repito, es posible que algunos de los presentes en la infancia haya tenido estos tics, repito, aislados, y eso es muy normal y ahora no tenéis tics ni sois trastorno obsesivo compulsivo, no tenéis TOC, pero hay un porcentaje muy alto de la población que sí que lo ha tenido, que es el llamado tics evolutivos u obsesiones evolutivas. Laura dice que a partir de los vídeos que has estado enseñando, me parece que la sintomatología del trastorno mejora en las tareas que requieren concentración o actividad física. Por lo tanto, ¿está recomendado el ejercicio físico o algún ejercicio de alta intensidad en personas que sufren este tipo de trastorno? Lo he sugerido y he sugerido que deberían instalarse en las aulas bicicletas estáticas que en lugar de tener manillar tuvieran un pupitre y el niño pudiera hacer tareas mientras está pedaleando, que es lo que han hecho en Canadá. Solo tenéis que entrar en Google y poner bicicleta pupitre o bicicletas estáticas en clase y veréis cómo estos niños aprenden y bueno, y el resto de los niños también, porque tienen mucha energía, en general los niños neurotípicos también, ¿no? No solo la queman en el patio, saliendo a jugar, sino también la pueden quemar, repito, de esta manera y tener un preventivo de obesidad en un país de obesos como es España, de niños obesos. Relacionado con esto, Danais dice si todo esto se puede llevar al terreno más creativo o artístico, ¿no? Y cómo podrían trabajarlo, pues, docentes que se dediquen pues, a impartir clases de arte. Claro. A ver, lo importante sería hablar con los padres para sugerirles que apunten a los niños a actividades de tipo artístico, como danza contemporánea, danza creativa, no sé, clases de zumba. Depende de cada país y de los gustos y estilos de cada país. O si al niño, pues darle oportunidad para que pruebe. Vamos a probar pintura. Mira, aquí tienes algo que se llama óleo. Mira, vamos a expresarnos con gouache, con témperas, con otro tipo de expresión, ¿no? O incluso, pues vamos a apuntarte un curso de alfarería para que empieces a sentir, si alguno de vosotros ha practicado, bueno, no, sé que no puedo interactuar con vosotros, ¿no? Pero quizá alguno de vosotros ha practicado alfarería y da mucho gusto tener esa
digamos, ese torno que va girando con esas manos llenas de barro y es un feedback cerebral realmente espectacular, ¿no? De cómo puedes dar forma con tus manos y con tus dedos a un jarro, a un botijo, a un lo que fuere, ¿no? Y entonces, bueno, eso es altamente creativo también y al mismo tiempo es motor, ¿no? El límite está en el cielo, en el sentido de que vamos a ver qué es lo que le gusta al niño de todo lo que le ofrecemos, que sea creativo y al mismo tiempo tenga un componente físico, ¿no? Por ejemplo, el fútbol es un componente físico y un componente muy importante. Quizá el niño sea un portento como Messi, porque Messi no era normal de pequeñito. Esos movimientos, esa inteligencia motora, ese anticiparse a las jugadas, es un crack, al igual que Cristiano Ronaldo y los grandes cracks del fútbol que bueno, ahora parece que no hay tantos. Nieves había hecho 2 preguntas y nos habíamos saltado una. Disculpa, Nieves, porque hay veces que es complicado ir leyendo en el chat todas. Nieves pregunta si es posible que el neurólogo no detecte el síndrome en una resonancia magnética. Sí, claro que sí. A ver, la resonancia magnética no aparece un síntoma en forma muy, muy clara de que, a ver, la normalidad en los ganglios basales es muy sutil y se suele hacer con cuantificación volumétrica de esas zonas de ganglios basales. Por tanto, es un tipo de resonancia magnética que como no unas la clínica con lo que estás buscando, el neuroradiólogo no va a encontrar ningún distintivo. Así como los niños con trastornos del espectro autista tienen cerebros más grandes, tienen mucha sustancia gris que no muere y debería morir porque nacen con demasiadas neuronas, tienen perímetros craneales muy grandes, con cerebros muy grandes y sí que se ve claramente un incremento, repito, en el tamaño y el perímetro cefálico. Aquí no, son cerebros que un radiólogo a ver, los radiólogos lo que pasa es que no son clínicos, son radiólogos que ven, simplemente hacen que un niño se meta adentro, interpretan imágenes, pero no interactúan con la clínica de este paciente. Para eso estamos los neuropsicólogos clínicos o los neuropsicólogos infantiles, ¿no? Catherine pregunta si la terapia psicológica es complementaria y necesaria para las personas con trastorno de Tourette. Sí. Sí, la parte de psicoterapia es fundamental, sobre todo para intentar controlar esas obsesiones. Intentar esa parte de conciencia, de tomar conciencia de lo que pasa es que los movimientos son completamente anómalos. Por tanto, desde mi punto de vista, tiene que haber una sinergia entre el tratamiento neuropediátrico de psicofarmacológico con el tratamiento psicológico que sobre todo intente atenuar todos los estigmas sociales que ocurren cuando los niños, tus propios compañeros o amigos, te están diciendo, como lo decían a Nicolas Van Bloss, ¿no? Que eres un monstruo, mereces morir, eres un desgraciado, eres abominable, cómo vas escupiendo ahí a la gente cuando hay niños que, mirad, su tic es escupir. Imaginaos esto. A ver quién lo defiende. Claro, hasta el propio maestro, si lo ve escupir, y dice, bueno, ¿qué haces, Pablito? ¿Qué haces escupiendo? Y él no puede controlar esto, ¿no? O no puede controlar el girarse sobre sí mismo, andar 3 pasos y desandar. Y hay veces que parece como Michael Jackson, ¿no? De hecho, algunos dicen Michael Jackson, algo le pasaba también, ¿no? Como a Mozart, que tenía trastorno de Tourette, que además cursaba con coprolalia en sus cartas. Y si habéis visto la película Amadeus, es realmente espectacular, es paradigmática, es para verla. Roberto y Areni coinciden en una pregunta así parecida y preguntan si podrías explicar alguna técnica terapéutica que podrían utilizar para las personas que sufren este trastorno. Alguna técnica terapéutica. En primer lugar, lo que hay que hacer con él es identificar este tipo de tics con la escala de Yale. ¿Vale? Y una vez ya tienes la escala de Yale, ya enviar al niño al neuropediatra, que tenga el tratamiento, repito, psicofarmacológico. Y a partir de ahí, la terapia
una de las terapias que funcionan bastante bien es la toma de conciencia a través de la relajación progresiva de Jacobson, o incluso el mindfulness puede ser muy útiles en estos niños, porque sí que pueden llegar a focalizar. Incluso hay niños con TDAH que pueden practicar mindfulness, meditación mindfulness, ¿no? Esta meditación mindfulness lo que hace es, digamos, estas conexiones del lóbulo frontal, fortalecerlas, ¿de acuerdo? Más además, la técnica nos ampara, nos apoya a través de la neuromodulación TDCS con estimulación magnética transcraneal, o con TDCS, estimulación transcraneal con corriente directa inhibitoria en cátodo en lóbulos frontales. María Ángeles preguntaba si es posible confundir este trastorno con una disfemia severa. ¿Disfemia? No. Sí. A ver, la disfemia es un tipo yo soy logopeda, es una tartamudez, es una disfluencia verbal, y por tanto yo he tratado en calidad de logopeda disfemias severas y no tiene nada que ver, porque solo podría confundirse con los tics fónicos, porque es ta, 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 pero no suelen aparecer estos tics motores. Y por tanto, no, si sabes, si eres logopeda y sabes de qué va, no, evidentemente no, porque son bloqueos tónico-clónicos de aproximadamente 800 milisegundos. Es una pauta bastante rítmica, es tónico-clónica. Bueno, he visto un par de preguntas que han entrado de Sandra y de Macarena, que son casos muy concretos y creo que lo mejor es no entrar en ello. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta así de carácter más genérico que quiera hacerle a Raúl. Y si no, lo que haremos será dar por terminada la masterclass. Os dejo unos últimos segundos por si alguien tiene alguna duda y algo que no ha quedado claro. Bueno, yo quería aprovechar, disculpa Marta, quería aprovechar para invitar a todos los oyentes a conocer ISEP, a aprender y a formarse con ISEP, porque han sido 25 años como profesor, compartiendo mis experiencias, mis pacientes, más de 800 vídeos con pacientes reales, clases interactivas, aprendizaje en el hospital, aprendizaje en neurocirugía con paciente despierto, aprendizaje en los mejores centros públicos y privados de esta ciudad y de este país, en centros en Barcelona, Madrid, Valencia, zona centro, zona norte, etcétera. Y solo le faltaba a ISEP pues la internacionalización que ha tenido con ISEP México para llegar a ese grado de excelencia, y por eso pues monta pues ese aprende de los mejores, intentar buscar a los mejores talentos que sean los artífices para que luego tus alumnos, porque yo como director del máster de neuropsicología clínica y por otro lado de forense, me siento muy satisfecho de ver crecer a mis alumnos, de ver que me superan, que son verdaderos cracks, que luego son grandes emprendedores, que montan negocios, que hacen crecer la economía, que crean puestos de trabajo y que son felices con lo que han estudiado y para lo que han invertido tiempo y dinero. Y yo creo que es una inversión muy importante que uno tiene que plantearse, y para eso os invito a conocer. Fijaos, yo imparto clases aquí no solo en neuropsicología, que dirijo este máster, imparto clases en neuropsicología forense, imparto clases en, pues mirad, en sexología y terapia de parejas, imparto clase en trastornos del neurodesarrollo, en el máster de trastornos del neurodesarrollo, imparto clase en neurologopedia, porque también he trabajado en logopedia, ¿no? Y ya he perdido el hilo de cuántas, porque imparto clase en prácticamente casi todo. Y en neurorehabilitación, también imparto clase en neurorehabilitación, ¿no? Por tanto, al tener mucha experiencia en tocar muchos palos, repito, yo creo que es una opción, porque a mí a veces me gustaría grabar a mis alumnos y ver el antes y el después, y grabarlos cuando llegan y grabarlos cuando se van 2 años después. En el caso del máster grande, el de 2 años de neuropsicología clínica, ¿no?
llegan alumnos muy motivados y salen profesionales que ya están formados directamente para enfrentarse a todos los retos profesionales y es realmente increíble, ¿no? Yo me siento el padre de muchos de ellos, siempre les voy a apoyar, siempre les he apoyado y siempre les apoyaré. Y bueno, y yo creo que es una institución de la que me siento muy orgulloso de formar parte como de esta familia ISEP. Para nosotros, Raúl, es un placer tenerte y haberte tenido estos 25 años como docente. Sé que empezaste con el posgrado solamente en neuropsicología y poco a poco has ido creciendo, impartiendo clases, conforme también imagino que ibas aumentando en experiencia, ibas viendo más casos. Claro. Y todo esto al final es lo que acabas trasladando a los alumnos en las clases que impartes, ¿no? Para que ellos al final, más que la teoría, también se lleven la aplicación práctica, ¿no? Y el cómo trabajarlo bien en te pongo un ejemplo, Marta. Te pongo un ejemplo, Marta. Los alumnos vienen 100 horas con nosotros al Hospital Clínico Universitario de Valencia, es un hospital público, y bueno, aprenden a hacer una evaluación, aprenden a hacer informes, ya aprenden a hacer anamnesis y aprenden a interactuar y a ponerse las medallas cuando corresponde y a reñirles cuando, oye, esto no se hace así, reñirles entre comillas, corregir, ¿no? Que para eso estamos, no para reñir, sino para corregir. Por tanto, es que lo notas ese hambre por el conocimiento. Mirad, mi metodología es una metodología un poco bizarra, un poco extraña. Diréis, ¿estás loco? ¿Cómo empiezas antes la práctica que la teoría? Yo siempre empiezo, como diría Aristóteles, no empieces por la lección 1, sino empieza por la lección que más motiva a tus alumnos. Y ahí es por donde empiezo yo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo aprendí por una especie de implosión de tipo práctico y para mí fue tan motivante ver pacientes que no sabía lo que tenía y luego ya cuando pude saber que aquello era Corea de Huntington, que era TDAH o que era trastorno de Tourette o que era, yo qué sé, una encefalopatía etílica o hepática, pues para mí era un autoaprendizaje realmente brutal. Ojalá yo hubiera tenido un máster como el que dirijo, yo hubiera tenido profesores como los que he contratado para ISEP, porque yo me encontraba muy perdido, dado que es lo malo que tiene el ser pionero, el ser punta de lanza, que es la soledad del corredor de fondo, ¿no? Pero bueno, he podido sobrevivir a esto, crecer como profesional y como persona y seguir compartiendo con todos vosotros conocimientos, experiencias y sobre todo el savoir-faire, ¿no? El saber hacer. Adquirir competencias, que es lo importante, porque adquirir conocimientos os lo puede dar cualquier máster, os lo puede dar internet, podéis ser incluso autodidactas, pero como no estés delante de un paciente e interactúes directamente con él, no vas a poder tirarte al ruedo y lidiar ese toro, ¿no? Yo he lidiado toros hasta finalmente ser torero en neuropsicología, ¿no? Y espero que todos mis alumnos lo sean también. Pues bueno, muchísimas gracias, Raúl. Se nos está terminando el tiempo, con lo que, bueno, quiero aprovechar los últimos minutos para trasladarte todas las palabras de agradecimiento que están habiendo por el chat, de todos los asistentes que nos han seguido en directo. Trasladarte que para ellos ha sido un placer, que han aprendido muchísimo y yo estoy convencida de que muchas de las cosas que has explicado les va a servir para hacerse una mayor idea de este trastorno y de cómo empezar a tratarlo, ¿no? Claro. Aunque sea desde una parte más teórica que hemos visto hoy, ¿no? Pero que al final esta primera idea ya la tengan y que ojalá puedan seguir formándose y seguir aprendiendo más sobre este tipo de trastornos. Claro. Si he sembrado la semilla, para mí eso es una satisfacción. Porque esa semilla del conocimiento, esas ganas de aprender, saber interactuar, crecer como profesional, abarcar otros campos. Por ejemplo, muchos de mis alumnos ya son másters en neuropsicología y luego dan el salto a la neuropsicología forense y descubren un mundo completamente distinto, ¿no? De fiscales, abogados, pericias judiciales. Ahora mismo me veis envuelto con 2 pericias judiciales y en breve tengo 2 juicios con careos ante neurólogos, ¿no? Pues este tipo de retos, pues mira, pues acepta esos retos y crece como profesional, que probablemente también crezcas económicamente, ¿no? Te están dando la razón por el chat y siguen las palabras de agradecimiento. O sea,
te las No traslado absolutamente todas. No puedo verlos, pero sé que ha habido casi picos de 200 personas, lo cual para mí, súper agradecido. Tanto gente de este país como Allende los Mares. Un saludo muy fuerte a los hermanos sudamericanos, latinoamericanos, centroamericanos. He tenido he podido viajar relativamente poco, solo a Panamá. Ya estaba a punto de viajar a Colombia, Chile, Argentina, etcétera, pero vino la pandemia y bueno, se me ha quedado esta espina clavada de esa presencialidad que superaremos, no me cabe duda. Bueno, yo estoy segura que si viajas, digamos, cruzas el charco para ir a todos esos países y haces alguna charla por ahí, habrá algún asistente de los de aquí que repetirá, ¿no? Entonces, quiero aprovechar también para deciros que si alguien no ha podido seguir bien la charla o quiere volver a verla, que no se preocupe porque la hemos estado grabando y en unos días estará en nuestro canal de YouTube, donde la podréis ver en diferido las veces que queráis. Además, también invitaros a que veáis otras ponencias que ha hecho Raúl. Raúl ha impartido varias sesiones clínicas, ha impartido seminarios APM, que todos los podréis encontrar en nuestro canal de YouTube, ISEPTV. Con esto ya me despido dándote las gracias, no solo por parte de los asistentes, sino en nombre de todo el equipo de ISEP. Bueno, ya nos conoces, eres parte de la casa. Muchas semanas, muchos fines de semana vienes a impartir clase y es todo un placer poderte tener como docente y que hayas podido impartir esta masterclass en conmemoración a tus 25 años de docencia. Y ya me despido de todos los asistentes. Un placer que hayáis seguido la conferencia en directo y esperamos veros en próximas sesiones clínicas. Un fuerte saludo desde España en este caso. Muchísimas gracias a ti y a todos. Un beso. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.